Bueno, buenas noches, son las 7:04 de la noche, es martes 8 de octubre de 2024. El día de hoy tenemos la sesión con el grupo 306 de proceso administrativo. Como no ha llegado nadie todavía a la sala, voy a empezar la grabación. Todavía en esta sesión vamos a revisar lo que es la etapa de dirección y ya las siguientes 2 semanas vamos a revisar lo que es la etapa de control. Bueno, vamos a empezar revisando los 6 principios que corresponden a la etapa de dirección. El primero de ellos se llama el principio de la impersonalidad de mando. Este principio señala que la autoridad debe ejercerse como producto de la función y responsabilidad de la persona que está al mando de las áreas de trabajo y no como resultado de la voluntad de quien manda. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, todas las personas que tengan un cargo de administrativo dentro de una institución o dentro de una empresa, esto es que tengan puestos y gente a su cargo, su autoridad está dada por el puesto, no por quien ellos son, ¿ok? ¿Esto qué significa? Pues que una vez que salgan de la empresa, pues ya no tendrán esa función o esa responsabilidad o ese puesto, esa responsabilidad o autoridad, ¿ok? A menos que estén en una reunión, en alguna actividad de la empresa, entonces sí, pero el mando es por el puesto, no por la persona. El principio de la armonía del objetivo o coordinación de intereses se refiere a que este principio emula a uno de los 14 principios de la teoría clásica que reza lo siguiente: hay que subordinar los intereses particulares a los generales. Esto es que todos los integrantes de la empresa deben dirigirse hacia el objetivo en común, haciendo a un lado sus propios intereses y subordinando sus criterios para el bien de la misión de la empresa. Esto significa que mientras yo esté en horario laboral dentro de la empresa o fuera de la empresa, en horario laboral o en alguna actividad de la empresa, siempre debo de anteponer los principios de la empresa, los requerimientos, los objetivos, la misión de la empresa. No voy a poner como prioridad los míos. ¿Ok? No voy a ponerme a contestar llamadas o a hacer cosas que sean de mi interés cuando es tiempo de la empresa, ¿ok? Yo debo de subordinar mis intereses particulares a los de la empresa porque es tiempo y son actividades de la empresa. El principio de la supervisión directa dice que el administrador comunica y apoya a sus colaboradores durante el desarrollo de sus funciones. ¿Esto qué significa? Que aquella persona que tenga personal a su cargo, cuando estén realizando sus actividades y tengan dudas, entonces debe de apoyarlos para que ellos puedan cumplir con sus funciones o con sus responsabilidades. Cada jefe o cada responsable de área o de alguna dirección tiene que apoyar a sus subordinados para que ellos puedan cumplir con lo que les corresponde. El principio de la vía jerárquica, este principio es realmente muy importante porque nos dice, este principio nos ubica en que hay que respetar los niveles jerárquicos para que la orden fluya correctamente y de esta forma evitar problemas que puedan llegar a conflicto. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo en mi área tengo algún problema con algún compañero, bueno, siempre debo de solucionarlo con mi jefe inmediato. O si yo tengo algún problema, algún conflicto con mi jefe inmediato, siempre primero solucionarlo con él. Si no se puede, si no terminamos de solucionarlo, bueno, iremos con el jefe inmediato del jefe. No nos vamos a ir con el director general a solucionar el problema o a decirle cuál es el problema. No, siempre tenemos que seguir la línea. Por eso están las líneas de autoridad en los organigramas. Por eso este principio es de la vía jerárquica, porque tenemos que respetar esa vía jerárquica. Y nuestro jefe, bueno, a su vez, nos dará solamente órdenes a nosotros y su jefe solamente a las personas que dependan de él, ¿no? Entonces, por eso es la vía jerárquica. El principio de la resolución de conflictos está muy relacionado con el principio de aprovechamiento de conflictos. El primero dice que los conflictos deben solucionarse lo más pronto posible de tal forma que causen el menor disgusto de las partes. Y el segundo dice que el conflicto debe de verse como una oportunidad, no como una amenaza. El conflicto se puede considerar como factor constructivo, ya que tiende a forzar la mente a buscar soluciones para ambas partes. Entonces, bueno, con estos dos principios lo que nos dice es que debemos de solucionar los problemas en lo más con la persona con la que se genere ese conflicto
y, bueno, no llevarlo, no hacerlo demasiado grande, ¿no? Si es en un área, bueno, resolverlo en el área, si es entre 2 áreas, resolverlo entre esas áreas y, verlo como una oportunidad, porque nos dice que ahí hay una situación que se tiene que resolver. Posiblemente no estén correctamente definidas funciones o las responsabilidades, entonces habría que ver cómo se solucionan en el manual o donde se tengan que mejorar, pero para que no se vuelva a presentar un conflicto similar. Bueno, eso sería la parte de los conflictos. Luego, hay otro elemento que está dentro de la etapa de dirección y que es la parte de la integración. La parte de la integración, este, dice que comprende la función a través de la cual el administrador elige y se llega de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes. ¿Esto qué significa? Que, bueno, el administrador o el responsable de cada área tendrá que elegir, decidir quién o qué personas o qué elementos son los que van a ser parte de su área a través de un procedimiento y siguiendo determinadas reglas. Estas reglas son, dice que el hombre adecuado para el puesto adecuado. ¿Esto qué significa? Los hombres que desarrollan cualquier función dentro de un organismo social deben reunir los requisitos para desempeñarla adecuadamente. O sea, que cuando nosotros tenemos una vacante de un puesto, entonces tenemos que buscar quién cubre ese puesto, pero siempre tomando en cuenta los requisitos que debe de cumplirse para ese puesto, ¿ok? Revisar la cédula de puesto, el manual de organización, el manual de contratación para ver que se puedan cumplir con eso, que se cumplan más bien con esos requisitos para que quien llegue sea la persona adecuada para ese puesto. De la provisión de elementos necesarios, dice, cada miembro de la empresa debe proporcionársele los elementos necesarios para hacer frente eficientemente a las necesidades de su puesto. Esto significa que toda aquella persona que entre a la empresa deberá, deberá de dársele los elementos que necesite para que cumpla con sus funciones. Por ejemplo, alguien que entre en el área de finanzas y requiere una computadora para poder hacer cálculos y presentar declaraciones, bueno, tendrá una computadora con los paquetes que se requieran. Alguien que entre al área de mercadotecnia requerirá una que pueda hacer, desarrollar figuras o dibujos. Entonces tendrá la computadora con los requerimientos para poder cumplir con sus funciones. Eso es lo que significa esta regla. De la importancia de la introducción adecuada, dice, es trascendental el momento del ingreso del elemento humano, de él depende su adaptación al medio de la empresa, así como de su desenvolvimiento, desarrollo y eficiencia dentro de la misma. O sea, el hecho de que la inducción sea la correcta y sea la adecuada, pues ayudará a que la persona pueda desarrollar correctamente sus funciones. En la inducción habrá que darle la información respecto a la historia o los antecedentes de la empresa, la misión, la visión, los objetivos, los valores, las funciones del puesto que va a desempeñar, quién es su jefe, cuál es el horario de trabajo, cuál es el sueldo, cuáles son las prestaciones, o sea, toda la información necesaria para que esas personas puedan desarrollar correctamente sus funciones. Y bueno, la etapa de integración la integración se comprende de 4 etapas, que son el reclutamiento, que es allegarse de candidatos, la selección, que significa elegir a la persona que cubre los requisitos del puesto, la introducción o inducción, que es armonizar al nuevo elemento con los objetivos de la empresa y con el ambiente organizacional. Finalmente, la capacitación y desarrollo, que es incrementar las capacidades del personal para lograr una máxima eficiencia, ¿ok? Una vez que cumplimos con todos estos elementos, pues bueno, ya estaremos cumpliendo con lo que es el proceso de integración, que es parte de la etapa de dirección del proceso administrativo. Bueno, por lo que se refiere a la motivación, la semana pasada solicité que investigaran algunas teorías de motivación y que vieran cómo se aplican en una empresa. Por ejemplo, si hablamos de la teoría de Maslow, Maslow señala que todas las personas tenemos ciertas necesidades y que esas necesidades se pueden jerarquizar desde las más básicas, las de seguridad, las sociales, o sea, hasta llegar a las de autoestima y autorrealización.
Entonces, las empresas generalmente ayudan a que se cumplan estas necesidades. Por ejemplo, en el caso de las necesidades básicas, pues con un sueldo o con una percepción o una prestación que sea adecuada para que todas las personas puedan cumplir con esas necesidades. La parte de la seguridad podría ser a través de la generación de un fondo con el que cada persona o con las que las personas puedan comprarse o adquirir una casa o un departamento o una vivienda. Ujú. Ya con ese dinero que se va guardando en un fondo y que además la empresa a veces también apoya para que ese fondo se incremente, bueno, pues los trabajadores pueden cumplir con esas necesidades de seguridad, como les digo, a través de adquirir casa, departamento o mejorar la que ya tienen, ¿no? La parte de las necesidades sociales, que es la parte de la convivencia, sería a través de, pues bueno, hay varias formas. Una de ellas podría ser las reuniones mensuales que se hagan en la empresa para celebrar los cumpleaños o la fiesta de fin de año o algún evento que se haga en la empresa en donde participen todos los integrantes y de alguna manera pues se integren y participen y socialicen, ¿ok? Esa sería los primeros tres. A veces las de autoestima y las de autorrealización es complicado que las empresas las cubran. Sin embargo, eso no significa que no lo puedan hacer. Habrá quien desarrolle un procedimiento, algún producto, algún sistema que desarrolle algo que a la empresa la beneficie y que además pueda beneficiar no solamente a la empresa, sino a la industria o al país o al mundo, ¿no? Entonces, si una persona desarrolla estos elementos, alguno de estos elementos, algún proceso, algún procedimiento, algún producto, alguna estrategia que sirva, entonces puede llegar ese reconocimiento que le permita a la persona cumplir con su necesidad de autoestima y con la necesidad de autorrealización. Pero como les digo, es todo un proceso y no siempre no todas las empresas tienen estos procesos. Habrá empresas en donde haya un área de investigación, haya un área de desarrollo de nuevos productos y en esos casos, bueno, pues sí se podrá dar el reconocimiento, hacer partícipe a la persona de su logro y compartirlo pues con todos los demás, a veces hasta una noticia en el periódico, o sea, de tal forma que esa persona pueda satisfacer sus necesidades de autoestima y de autorrealización. Bueno, por la parte de la motivación nos dice que la motivación es un estado dinámico, varía continuamente en cada persona, que incita deliberadamente a elegir una actividad, a comprometerse con ella y a perseverar hasta el fin. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener la capacidad para hacer una actividad, sin embargo, si no tengo la motivación para hacerlo, puede que no la haga. Dice, es un estado latente interno, no existe motivación como tal en el medio ambiente, lo que existen son factores para motivar. ¿Esto qué significa? Que la motivación es algo que corresponde a cada persona, no es algo que vamos a encontrar en ningún lado. O sea, hay factores, como aquí lo dice, hay factores que nos ayudan a motivar, ¿no? Por ejemplo, no sé, un premio, un reconocimiento, dinero, o sea, que el hecho de sentirme satisfecho, pero todos esos son factores que ayudan a motivar. La motivación está en cada uno de nosotros. Y aquí lo dice, el individuo enciende, activa esa llama apagada cuando siente que lo que debe hacer le va a generar algún beneficio. Entonces, esa es la motivación. La motivación es un factor importante en cualquier fase del proceso administrativo, pero especialmente en la dirección es tema obligado. Su importancia radica en que es aplicable al 100% al recurso humano, ya que no se puede considerar líder a nadie si no está motivado él mismo y no sabe proyectar ese entusiasmo a sus seguidores. O sea, quien quiera hacer algo, quien quiera ser líder, quien quiera ser innovador, quien quiera ser el mejor trabajador, tendrá que tener una buena motivación, una gran motivación que le ayude y que le permita cumplir con sus objetivos. Dice que motivar es ejecutar acciones tendientes a lograr reacciones, por tanto, motivar es inducir al trabajador a actuar. Nosotros como licenciados en administrador, como jefes, como líderes, podemos ayudar a que los trabajadores encuentren la motivación o darles factores o elementos de motivación para que ellos puedan cumplir de la mejor forma posible con sus actividades.
La habilidad es el poder de saber hacer las cosas, mientras que la motivación es querer hacer las cosas. Podemos tener al mejor vendedor del planeta. Sin embargo, ese mejor vendedor no hará las cosas si no está motivado para hacerlas, ¿ok? Igual y las hace, pero no las hace con la misma calidad que si está realmente motivado para seguir siendo, para conservar su papel del mejor vendedor, ¿ok? Debe de tener una motivación adecuada para que siga siendo el mejor vendedor o puede ser el mejor vendedor de la empresa y necesita estar motivado para seguir siendo el mejor vendedor. La falta de motivación produce ineficiencia, monotonía en el trabajo, improductividad, mala calidad en el servicio y como resultado de todo esto, un alto porcentaje en la rotación de personal. Como vemos, la motivación, aunque es algo personal y existen factores para para que se active. Si no se activa, puede causar problemas o más bien situaciones en la empresa, ¿no? Como la ineficiencia, como la monotonía, o sea, todos estos factores que afectan también a la empresa. La motivación produce una reacción en cadena que se inicia con el deseo interno de satisfacer necesidades que dan lugar a la fijación de metas, provocan acciones tendientes a su logro y por ende a la satisfacción de las necesidades. Bueno, de los elementos más importantes dentro de la etapa de dirección están la motivación, que ya revisamos ahorita, que vemos que la empresa hay factores que ayudan a que los jefes, los administradores o quien tenga personal a su cargo puedan diseñar o participar junto con el área de personal para diseñar estrategias de motivación. Pero también está la comunicación. La comunicación también es un elemento realmente muy importante dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque nos dice aquí que la comunicación se define la comunicación como el proceso de doble sentido por el que se intercambia información con un propósito, ¿ok? Siempre la comunicación, el intercambio de la información va a tener un propósito. Esta comunicación se da entre las personas que trabajan en una empresa o tienen contacto con ella, o sea, no solamente con quienes trabajan en la empresa, sino también con quien tiene relación con ella, por ejemplo, los proveedores, los acreedores, los clientes, los bancos, o sea, todos los que tengan relación con la empresa. Existe comunicación interna entre los integrantes de la empresa y comunicación externa con toda aquella persona o grupos organizacionales relacionados con la misma. La comunicación es un proceso. Si dentro de este proceso no hay respuesta, obviamente, definitivamente no existe comunicación. No se puede exagerar la importancia de la comunicación efectiva para los administradores por una razón específica. Todo lo que un administrador lleva a cabo involucra comunicación. O sea, todo lo que un administrador hace dentro de la empresa requiere un proceso de comunicación. Por ejemplo, elaborar un reporte requiere comunicación entre quienes tienen que dar la información, quien la procesa y a quien se le entrega. Todo eso es proceso de comunicación. Definir políticas también requiere proceso de comunicación. Hacer el pago de la nómina también, porque se tiene que ver con todo las áreas, quién llegó a tiempo, quién faltó, quién pidió permiso, quién tiene vacaciones, o sea, toda esa información se le proporciona al área de recursos humanos la procesa y se la pasa al área de contabilidad. Entonces, todo ese proceso es comunicación, tiene que ser a través de comunicación, ya sea a través de comunicación oral, de comunicación escrita, a través de correo, a través de memorándum, o sea, dependiendo de los medios que se establezcan en la empresa para realizar esos procesos, bueno, se da la comunicación. Todo, absolutamente todo movimiento en la organización se da mediante la comunicación. Un administrador no puede tomar decisión alguna sin información. Tiene que comunicarla y una vez tomada la decisión, se transmitirá a toda la empresa. Nos referimos a un administrador como quien mantiene personal a su cargo, ¿ok? Ya sea desde el director general o alguien que tiene una supervisión o una jefatura de departamento. Todos estos puestos que tienen personal a su cargo siempre deben de mantener una comunicación asertiva y efectiva, además de respetuosa. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que actualmente es más importante darle su papel o su responsabilidad a los trabajadores que a los clientes. ¿Por qué? Pues porque si nosotros como administradores nos ocupamos y nos preocupamos por los trabajadores,
ellos estarán tan contentos, tan motivados que harán su trabajo y podrán ofrecer los mejores servicios o los mejores productos a los clientes. Entonces, como administradores debemos de ocuparnos y de preocuparnos por los trabajadores. Dice, un trabajador no puede realizar sus tareas rutinarias sin información. Un inversionista no decidirá dónde invertir sin información. Y ya vimos que la información, pues, es parte del proceso de comunicación. El modelo del proceso de comunicación está compuesto por 7 etapas. Uno, la fuente de información es aquella que tiene la información y la transmite. Antes de que pueda existir comunicación debe haber un propósito al que se les llama mensaje, ¿ok? Entonces, primero la fuente de la comunicación, que puede ser una persona o puede ser un área, ya sea que se vaya a hacer una comunicación o alguna, con alguna persona o sea en área con área, ¿no? Dependiendo si vamos a mandar información del área de recursos humanos al área de contabilidad o de producción a ventas, o sea, puede ser esa relación de comunicación. La codificación es el mensaje, se convierte en una forma simbólica. Como les digo, este mensaje puede ser escrito o puede ser oral. El canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Como les digo, puede ser a través de un mensaje escrito, a través de un mensaje oral, a través de un comunicado, o sea, pueden ser diversos los medios, ¿no? Los canales. La decodificación sucede cuando el receptor traduce el mensaje del emisor. El receptor es quien recibe la información, o sea, quien recibe la información, una vez que la recibe, realiza un proceso de decodificación. La retroalimentación se produce cuando existe respuesta por parte del receptor y la envía al emisor nuevamente, ¿ok? Aquí es cuando se cierra el círculo. El que recibió la información le dice, le da la retroalimentación, oye, sí estuvo correcto lo que me mandaste, sin embargo, te faltó aquí un dato o para la próxima vez te voy a pedir que también me agregues esta otra información. O sea, hay una comunicación de regreso, es la retroalimentación. El medio ambiente son todos los elementos que están en el exterior y que influyen en producir una buena o mala comunicación. También está el ruido, la quietud, la estática telefónica, la impresión ilegible, la falta de atención del receptor. O sea, todos estos elementos pueden ayudar o afectar a la comunicación. Y bueno, finalmente, el último tema que vamos a revisar en la etapa de dirección es el liderazgo. El liderazgo dice que es la influencia interpersonal ejercida en determinada situación para la consecución de uno o más objetivos específicos mediante el proceso de la comunicación humana. Si vemos, aquí nos habla de influencia interpersonal, que es muy diferente a lo que veíamos con la motivación. Dice, el liderazgo es un fenómeno social, un tipo de influencia que ocurre exclusivamente en grupos sociales. Algunas capacidades que deben de tener los líderes son las siguientes: de comunicación, de motivación del equipo, de resolución de problemas para tomar decisiones, organización y para gestionar los recursos, visión de futuro, de negociación, creatividad, disciplina, escucha activa, honestidad, estrategia, carisma y entusiasmo. Como ven, alguien que sea líder necesita tener por lo menos varias de estas capacidades. Hay algunas empresas que requerirán de más capacidades, hay algunas empresas que requerirán de menos. Quien sea jefe de área, de departamento, director, subdirector, el puesto que tenga, no siempre es líder. Lo ideal es que quien tenga un puesto con personal a su cargo, además de tener puesto de mando, también tenga liderazgo. Si no lo tiene, pues bueno, puede también desarrollar estas capacidades, ¿ok? Para eso también hay cursos de preparación para poder desarrollar todas estas capacidades. Y hay veces que también dentro de un área hay alguien que es líder sin tener un puesto de mando. Y bueno, cada empresa determina cuáles son los aspectos más importantes que deben de cubrir los líderes de la misma, ya sean los valores, las capacidades o las habilidades o la combinación de los tres aspectos. En la actualidad puede funcionar bien en los liderazgos democráticos, los carismáticos, los cooperativos, los situacionales o los participativos. Anteriormente, las empresas a quien tenía un puesto de mando podía esa persona tomar decisiones de manera individual sin involucrar a los demás integrantes de su área.
Actualmente en muchas empresas se considera la parte del liderazgo democrático o participativo. ¿Por qué? Pues porque se invita a participar a todos los integrantes para la toma de decisiones. Se hacen lluvia de ideas en las que, bueno, se plantea la situación y, bueno, cada quien va aportando lo que considere que puede ayudar a solucionar el problema y de esa manera, pues a veces los problemas se solucionan más rápido. Dice, ahora hay que saber valorar a los empleados y preocuparse por ellos como un activo importante de la empresa, aunque esta es decisión de cada empresa. Lo que les comentaba, si nosotros como administradores ayudamos a los empleados a que estén contentos, estén motivados, hay un liderazgo adecuado para los trabajadores, bueno, entonces ellos trabajarán de mejor manera y cada uno hará lo que le corresponda. El de ventas podrá ofrecer mejor los productos, el de producción elaborarán pues sin desperdicio, o sea, tendrán mayor productividad. O sea, todas las áreas podrán ejercer mejor sus funciones. Y bueno, dice, los principales beneficios de un buen liderazgo en la empresa son: mejora el rendimiento de la empresa, se consiguen los objetivos a corto, mediano y largo plazo, se mantiene a los empleados contentos y motivados, se favorece el trabajo en equipo y aumentan las ventas de la empresa, se incrementan los beneficios de la empresa, se reducen las ausencias en el trabajo y el malestar, si es que lo hubiera, mejora el clima empresarial o el clima laboral, mejora la empresa en general y su imagen tanto interior como exterior, y también mejora la competitividad de la empresa, entre otros muchos beneficios de tener un buen liderazgo. Como les digo, a quien tenga un puesto administrativo, directivo, necesariamente deberá de tener rasgos, caracteres de líder. Sin embargo, si no los tiene, los puede desarrollar para que su función, pues bueno, la cumpla de mejor manera y su equipo trabaje motivado, contento, satisfecho, y bueno, que haya también una buena comunicación, buen liderazgo, comunicación y motivación, y bueno, los equipos trabajan mucho mejor. Pues bueno, pues muchas gracias. Son los temas que con eso concluimos lo que es la etapa de dirección. Como les mencionaba, la siguiente semana vemos lo que es el control, las siguientes 2 semanas vemos lo que es la etapa de control y bueno, ya después empezaríamos con la actividad integradora. Muchas gracias. Buenas noches.